Seguimos en La Mira, estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? bien, Buenas noches Valentina? para todos. Un río negro, un culto religioso, autoridades que se desdicen, podría ser una película de misterio, o en realidad de terror, porque se trata del COVID, ¿no? Sí, lo que les propongo en esta oportunidad y que quiero que veamos es hacer zoom a un departamento en particular, Gabriel, y es el departamento de Río Negro. ¿Por qué? Porque creo que por lo que le pasó en el último mes se puede aprender mucho respecto a cómo evoluciona el COVID y qué cosas hay que tener en cuenta. Para que se hagan una idea, Río Negro pasó en un mes y poquito de ser de los departamentos que tenía la cosa bastante controlada, estaba en un nivel de riesgo amarillo, a ser de los peores de la clase, mucho más que Rivera. Uno dice, Rivera está del lado brasilero, tocando Brasil, pero Río Negro está del otro lado, en la frontera con Argentina. Exactamente, podemos ver en la siguiente placa cómo evolucionaron los casos activos en el departamento de Río Negro. Ustedes ven ahí, yo hice el corte el 23 de febrero, cuando tenía la cosa bastante controlada, empieza a subir. Uno dice, ahí llega, algo pasó, o sea, es evidente, bueno, exacto, ¿no? Llega a tener 112 de índice de Harvard. Recordemos que para pasar a rojo, que es lo máximo, se precisa 25. Llegó a estar por encima de Rivera, y valía la pena entender qué es lo que ocurrió entonces en ese departamento, y la respuesta está en una localidad, no en todo el departamento, que es en la localidad de Fraiventos, un territorio de 24.400 habitantes y que experimentó en las últimas semanas varios brotes de manera a la misma vez que llaman mucho la atención. Y ahí hay dos cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con que las autoridades y el equipo de investigación epidemiológica, cuando empezó a analizar los brotes, la hipótesis a la que llega es que todo tiene que ver o todo está relacionado con un culto religioso. ¿Eso te lo dijeron a vos? Esa es la información que yo manejo. Después de consultar diferentes fuentes del departamento. ¿Qué pasa? Lo que terminó sucediendo es que cuando empezaron a hacer la investigación epidemiológica, vos viste que esto tiene mucho de artesanal, bueno, señor, usted está vinculado a un brote, consideramos que usted es el origen de este brote, con quiénes estuvo, y cuando empezaban a ver varios brotes, resulta que tenían en común un mismo culto religioso, una misma celebración religiosa, y eso es lo que lo lleva entonces a manejar esa hipótesis. Para que te hagas una idea, hubo 5 brotes en escuelas, y en una de ellas, por ejemplo, un positivo en personal de esa escuela, concretamente el área de cocina, termina con 25 niños positivos. En realidad hubo varios brotes en simultáneo que estaban todos vinculados entonces a un culto religioso. Las autoridades en Río Negro han sido muy puntillosas, muy detallistas en tratar de no señalar a nadie con el dedo, en tratar de no señalar a personas concretas con el dedo. Tienen una política de hablar de casos activos y no de, bueno, es culpa de quién o es culpa de tal, porque entienden justamente que en una comunidad chica y en general en todo el país eso no suma, no sirve para nada en realidad. Sí. Pero sí, lo cierto es que hay varias cosas de las que se pueden sacar algunos aprendizajes y lecciones. Lo que sí dicen las autoridades, y eso lo dijeron públicamente en conferencia de prensa, es que hubo personas que llegaron, que se movilizaron, digamos, desde la frontera con Rivera, frontera con Brasil, Rivera-Brasil, y que llegaron al departamento, que tuvieron varias reuniones y actividades con instituciones, familias, etcétera, y esto lo unen entonces a lo que está detrás de este crecimiento tan exponencial de casos. El hecho de que hayan venido de Rivera y que la contagiosidad sea tan grande hace pensar en la cepa P1, ¿no? Ese es otro de los puntos, sí. Las autoridades básicamente están convencidas, pero ahora te voy a contar un poco más detalle, porque están convencidas de que la cepa P1 tiene que tener incidencia, tiene que haber sido lo que cambió las reglas de juego, porque ellos estaban en una situación mucho más controlada. Pero si te parece, y déjame repasar con todos ustedes lo que han dicho las autoridades de la salud de Río Negro, y también en conversaciones con el intendente respecto a, bueno, qué fue lo que ocurrió, y por qué hacen una exhortación también a los cultos religiosos. Si les parece, vamos a repasar lo que decían tanto el director de salud Andrés Montaño como el intendente Omar Nafruf.
Nosotros sabemos que personas de ese país han tenido reuniones aquí y esas reuniones hemos podido probar que han tenido contactos en la enseñanza, que han tenido contactos en escuelas, que han tenido contactos a nivel de divisiones municipales y que han tenido contactos en casas de familia. Al averiguar, yo con el director de higiene y bromatología, me dijo que una funcionaria de higiene había dado positivo y que pertenecía a un culto religioso. Fue así, o partiendo de una iglesia, que hubieron algunos brotes, que la verdad que yo no sé la cantidad, pero hubieron. La política nuestra, ustedes saben que es hablar de los casos positivos y no identificar personas por el tema de la discriminación en una ciudad chica, etc. Ahora bien, esto... No, yo pensé que lo menciona el culto religioso. Sí. Evidentemente hubo un brote en un culto religioso. Digo, porque la importancia, que una de las cosas que vos mencionás mucho es las enseñanzas que nos deja esto, la importancia de la movilidad dentro del Uruguay, exactamente, ¿no? Exactamente. Además, ya sabemos a esta altura que los cultos religiosos son eventos que son considerados por la ciencia como posibles de supercontagio. Si les parece, vamos a repasar en una placa a continuación. Un evento de supercontagio es una situación o lugar donde se produce transmisión de una enfermedad en un número de personas mucho más alto que el promedio registrado para esa misma enfermedad. Esto lo estoy sacando de un documento que hizo sobre esto, específicamente el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, que ahí también repasa toda la literatura internacional. Y si podemos ver en la siguiente placa, vamos a ver que a nivel internacional los eventos que más generaron supercontagios son plantas de procesamiento de comida, barcos, lugares de vivienda, y ahí vemos en quinto lugar las ceremonias religiosas. Pero es importante decir una cosa, perdóname que te corte, sí. Vale, pero es importante decir que cuando el GACH hace las medidas, propone las medidas concretas, a los cultos religiosos los exonera, es decir, los habilita. Están dentro, específicamente se estableció, dice cultos religiosos, se habilita que se realicen. Eso es muy importante, porque en realidad hoy en día están permitidos los cultos religiosos. Estamos en esta semana, que para muchos es Semana Santa, y se pueden realizar siguiendo protocolos y aforos. Exacto. De todas maneras, en Río Negro, por ejemplo, lo que hablaba con el intendente es que lo que hicieron en la conferencia de la semana pasada fue exhortar a la población y a las diferentes iglesias a que por favor hagan, en este contexto en el que están viviendo, todo por teleconferencia, digamos, por Zoom, porque entienden que no están dadas las cosas. Y lo otro que te quiero comentar, un detalle importante es que lo que me decía la Fluff es que están cumpliendo en líneas generales con esta exhortación. Lo otro que llama mucho la atención es la incidencia en niños que generó en Fraiventos. Y Fraiventos sí es tremenda. Llegaron a tener 107 niños contagiados, es muchísimo, y de esos niños, llegaron a ser 1/3 del total de los contagiados en este brote. Recordemos que lo que sabíamos hasta ahora es que los niños se contagian poco y que contagian a otros poco. Sí. En este caso, todos asintomáticos, pero lo cierto es que se contagiaron, que dieron positivo. Pero viste que el término niños empezó a aparecer casi que de la mano con la cepa brasilera, ¿no? Exactamente, y tanto llamó la atención esta situación epidemiológica que el Consorcio de Vigilancia Genómica solicitó justamente muestras. Les pasaron 51 casos de niños de entre 2 y 10 años para que puedan analizar esas muestras y ver si efectivamente la cepa P1 está vinculada con todos estos componentes que tenemos arriba de la mesa. Concretamente estuve hablando con Julio Medina, que es el catedrático de enfermedades infecciosas de la Universidad de la República, que forma parte de este consorcio. Me dijo que están justamente estudiando, que todavía faltan datos robustos, pero que la percepción que tienen, Gabriel, los médicos en general, es que la cepa P1 está respetando muchísimo menos las edades, que es mucho más letal. Eso ya hay ahora información que viene de Brasil, en personas más jóvenes, no necesariamente en niños, pero sí en adultos muy jóvenes, 20 años, 30 años. Te cuento que esto que vos decís, hubo en las últimas semanas, últimos 10 días, comunicación entre los directores de hospitales del interior. Y Tacuarembó mandó al Pasteur el caso de un hombre de 46 años que está en un CTI y de una nena de 9 meses con erupciones cutáneas, y ambos dieron positivo a la P1.
Bueno, y si te parece, para redondear entonces, hablamos de movilidad interdepartamental, que es un tema delicado en este contexto, hablamos de la incidencia de la cepa P1 y hablamos también de las dificultades que tiene ir a cultos religiosos en este contexto, pero cuando también le preguntan a las autoridades qué es lo que está detrás de esto y con mucha frustración el intendente de Río Negro lo que dice es, bueno, también es cierto, más allá de la cepa P1, que hay gente que todavía no ha entendido la gravedad del contexto que estamos viviendo. Si les parece, Sí. Finalizamos compartiendo esto que me decía Ale Fluff. Nosotros desde que entramos, cada vez fuimos tomando medidas más restrictivas. Nosotros debemos haber sido el único departamento del país teniendo Las Cañas, que es un balneario importante para nosotros. Lo teníamos cerrado desde el 1 de diciembre, todo el camping. Ahora lo volvimos a cerrar porque lo habíamos abierto hace 15 días, una semana, y lo volvimos a cerrar. Medidas restrictivas de circulación, cerradas las ramblas, muy rigurosos en el control del horario de los bares, restaurantes. Ha tenido un impacto. Hay menos gente, pero no logramos controlar del todo el tema. Yo ayer estaba en mi pueblo es Yum. Nosotros cerramos, por ejemplo, el estacionamiento sobre 18 de julio a partir de las 11 de la noche, excepto los que tienen la casa ahí, o la farmacia, o lo que fuera. Pero se nos van a otro lado. Así hemos pasado estos meses. El presidente trata de darnos las herramientas. Ahora, el presidente le pide también a la gente, porque daría la impresión de que no hay forma si no nos obligan fuertemente. Por eso decía que la situación es grave, porque me parece que no todos han entendido el asunto. Bueno, vale, muy completo todo, la verdad, porque estuvo movilidad, grupos, ya sea religiosos o lo que sea, que se juntan, los niños, la cepa P1, muy completo. Se dio un combo Sí, interesante ahí. muchas gracias. A vos. Vamos a una tanda y ya volvemos.